Mi nombre es Harper y tengo 29 años. Hace 4 semanas, mis padres ingresaron a mi cuenta bancaria y robaron $89,000. Se llevaron hasta el último centavo que había ahorrado durante 6 años. Vaciaron mis ahorros para la entrada de mi casa, todo para pagar la extravagante boda de mi hermana Chloe en un club de campo. Cuando lo descubrí y los confronté, mi padre me miró a los ojos y me dijo que la familia ayuda a la familia y que yo no debía ser tan egoísta. Pero mis padres cometieron un error catastrófico. No sabían que el gerente principal de mi sucursal bancaria también era el abogado de la herencia privada de mi difunto abuelo, y no tenían ni idea de que vaciar mis ahorros había activado una cláusula moral oculta que los despojaría instantáneamente de una herencia de 4,5 millones de dólares. Antes de contarles cómo expuse su robo frente a toda la adinerada familia del novio en la cena de ensayo, por favor, tómense un momento para dar like y suscribirse a Olivia Tells Stories. Pero solo háganlo si genuinamente disfrutan de historias donde las personas tóxicas reciben exactamente lo que se merecen. Además, dejen un comentario abajo diciendo su edad, su ciudad y a qué hora están escuchando esto ahora mismo. Me encanta ver desde dónde se conectan. Ahora déjenme llevarlos de vuelta a la mañana en que toda mi realidad se hizo añicos. Era un martes por la mañana. Estaba sentada en la oficina de mi agente inmobiliario en el centro de Chicago. Trabajo como diseñadora UX para una startup tecnológica. Y durante 6 largos años trabajé duras semanas de 60 horas. Tomé proyectos paralelos. Me salté vacaciones con amigos. Y viví en un estudio pequeño donde el radiador apenas funcionaba en invierno. Sacrifiqué todo para poder pagar finalmente la entrada de la casa de mis sueños. Los papeles del cierre estaban justo frente a mí sobre el escritorio de madera brillante. Mi agente inmobiliario sonrió cálidamente y me dijo que era hora de transferir los fondos a la cuenta de depósito en garantía. Mis manos temblaban de pura emoción y orgullo cuando abrí la aplicación de mi banca móvil en mi teléfono. Toqué la pantalla para ver mi cuenta de ahorros principal, esperando ver los $89,000 por los que había sangrado. En cambio, la pantalla mostraba un saldo disponible de exactamente $1,412. Dejé de respirar. Cerré la aplicación y la forcé a reiniciar, asumiendo que era solo un problema de red, pero los números no cambiaron. Mi estómago se hundió hasta el suelo y un sudor frío me recorrió el cuello. Hice clic en la pestaña de transacciones recientes con un dedo tembloroso. Justo en la parte superior de la pantalla, con fecha de 2 días antes, había una transferencia saliente masiva por exactamente $89,000. La línea de memo adjunta a la transferencia decía Fondo Boda Chloe. Me disculpé abruptamente del escritorio de la agente, salí corriendo al pasillo y llamé a mi banco. La representante de servicio al cliente fue amable, pero su explicación se sintió como un golpe físico en mi garganta. Me informó que la transferencia era completamente legal y se había procesado sin alertas de fraude. Fue autorizada por el titular conjunto de la cuenta, mi padre Tom. Mi padre estaba en esa cuenta desde que la abrí a los 16 años. Se suponía que era solo para emergencias. Nunca pensé en quitar su nombre cuando me convertí en adulta, porque nunca en 1 millón de años imaginé que mi propia sangre me robaría a ciegas. No transferí el dinero para mi casa ese día. Ni siquiera pude hablar con mi agente. En cambio, me subí a mi coche y conduje directamente a la casa de mis padres, completamente ajena a que esta traición definitiva estaba a punto de descubrir un secreto familiar masivo de 10 años. El viaje a la casa de mis padres duró exactamente 42 minutos, pero mi cerebro se movía tan rápido que el viaje se sintió como una sola y aterradora niebla.
Cada semáforo que encontraba se sentía como una burla deliberada. Mis manos agarraban el volante de cuero con tanta fuerza que mis nudillos se ponían completamente blancos. Seguía pensando en las matemáticas de lo que me acababan de robar. $89,000 no es solo dinero. Son 6 años de cumpleaños perdidos porque tuve que tomar turnos de diseño adicionales. Son 6 años de comer fideos ramen baratos en un apartamento con corrientes de aire mientras mis amigos viajaban a Europa o compraban coches bonitos. Es la manifestación física de toda mi vida adulta y mi única red de seguridad. Y mi propio padre acababa de ingresar a un portal digital y lo había borrado con un solo clic. Para cuando llegué a su impecable entrada suburbana, mi pecho jadeaba. No me molesté en llamar. Metí mi llave en la cerradura y prácticamente arranqué la puerta principal de sus goznes. Esperaba encontrarlos escondidos. Esperaba culpa o al menos algún tipo de pánico secreto. Pero la escena en el comedor formal era tan violentamente normal que realmente me causó náuseas físicas. La araña de cristal brillaba intensamente. Mi madre Linda y mi padre Tom estaban sentados cómodamente en la gran mesa de caoba, completamente rodeados de pilas de papel grueso, color crema. Estaban felizmente metiendo invitaciones de boda personalizadas con lámina de oro en sobres forrados de lujo. Había una botella chilled de Prosecco, importado en un cubitero de plata entre ellos. Sentada al final de la mesa estaba mi hermana menor Chloe. Tenía 26 años y nunca había tenido un trabajo por más de 3 meses seguidos. Justo en ese momento exacto, se estaba poniendo la muñeca a la luz, admirando una pulsera de tenis de diamantes brillante y riéndose. Estaban celebrando. Literalmente estaban bebiendo champán comprado con las cenizas de mi futuro. Me paré en el arco del comedor, jadeando por aire. ¿Dónde está mi dinero?, exigí. Mi voz estaba completamente ronca, saliendo de mi garganta como cristal roto. Mi padre no saltó. No pareció sorprendido. Simplemente detuvo sus manos sobre un sello de cera dorado y finalmente me miró con una expresión de leve molestia. «Baja la voz, Harper», dijo con calma, como si fuera una niña haciendo un berrinche por un juguete robado. «Vas a darle migraña a tu madre». Entré completamente en la habitación, mis ojos yendo de uno a otro de los tres. Vacías mi cuenta bancaria. $89,000. La compañía de títulos está esperando la transferencia bancaria para mi casa ahora mismo y la cuenta está vacía. ¿A dónde fue? Mi padre suspiró pesadamente, ajustándose las gafas de lectura en el puente de su nariz. La sala de bodas de Chloe llamó esta mañana. Requirieron el pago final masivo por adelantado para asegurar el salón. Movimos algunos fondos para cubrir la diferencia. Iba a decírtelo esta noche. Lo miré completamente paralizada por su tono casual. Movimos algunos fondos. Repetí las palabras con sabor a ácido en mi lengua. Robaste mis ahorros de vida. Robaste mi casa. Mi madre Linda finalmente dejó su elegante pluma de caligrafía y me dio esa mirada familiar y profundamente decepcionada que había conocido toda mi vida. Creciendo en nuestra casa, siempre había una dinámica muy clara. Chloe era la flor delicada y hermosa que necesitaba protección y apoyo financiero constantes. Yo era la bestia de carga fuerte y confiable. Yo era la que nunca pedía nada, así que simplemente dejaron de darme nada. No seas dramática, Harper, me regañó mi madre alisando una arruga en su costosa blusa de seda. Sabes exactamente lo importante que es esta boda. Chloe se casa con Spencer. Su familia posee la mitad de los bienes raíces comerciales de esta ciudad. Esperan cierto nivel. Absolutamente no podíamos dejar que pareciera un caso de caridad frente a sus padres. ¿Qué pensarían de nosotros si perdiéramos el lugar principal a pocas semanas de la ceremonia? Sentí que me estaba volviendo loca.
Entonces, para evitar que Chloe parezca un caso de caridad, ¿me convertiste en una víctima de robo real? Se supone que debo cerrar mi casa hoy. Mi padre golpeó la mesa de caoba con la mano, haciendo que las copas de prosecco de cristal tintinearan. La familia ayuda a la familia Harper. Ladró su rostro, volviéndose de un tono rojo oscuro. Eres una mujer soltera. No necesitas una casa enorme de 3 dormitorios en este momento. Tienes tiempo de sobra para volver a ahorrar. El futuro entero de tu hermana está en juego aquí. Si perdemos este lugar, la boda se cae a pedazos y la familia de Spencer se alejará. Necesitas dejar de ser tan increíblemente egoísta. La palabra egoísta resonó en el comedor, haciendo eco en mis oídos. Miré las extravagantes invitaciones de boda esparcidas sobre la mesa. Cada una probablemente costó $20 solo para imprimir. Miré el champán importado. Miré a mi padre, que se había jubilado anticipadamente y pasaba los fines de semana jugando al golf mientras yo me mataba a trabajar. Habían tomado mi seguridad para comprar una fiesta. Estás pagando una boda de lujo con dinero robado, dije, mi voz temblando con una mezcla de pura rabia y profunda angustia. No tenías derecho a tocar esa cuenta. Mi nombre es el nombre principal. Gané cada centavo. Mi padre cruzó los brazos recostándose en su silla con absoluta y arrogante certeza. Mi nombre también está en la cuenta, declaró fríamente. Legalmente tenía todo el derecho a retirar esos fondos. Hice lo que fue necesario para proteger la reputación de esta familia. Deberías estar orgullosa de contribuir a la felicidad de tu hermana. Lentamente, giré mi mirada hacia Chloe. Mi hermana menor, la niña dorada. La chica que había destrozado 3 coches en la escuela secundaria y se los habían reemplazado mágicamente cada vez sin consecuencias. La chica que actualmente planeaba una boda de $200,000 sin contribuir un solo centavo de su propio dinero. Esperaba que se sintiera culpable, o al menos avergonzada, de que su día perfecto estuviera financiado por mi sudor y lágrimas robados. En cambio, casualmente bajó su muñeca, dejando que el brazalete de diamantes captara la luz una última vez. Me miró con una sonrisa perfectamente manicurada. Honestamente, Harper, estás haciendo un gran escándalo por nada, dijo poniendo los ojos en blanco. Papá dijo que eventualmente te lo devolverá. Alquila tu pequeño estudio por otro año. Mi boda es un evento único en la vida. Tu casa puede esperar. Eventualmente, dijo la palabra, como si fuera una pequeña inconveniencia, como si le hubiera prestado un suéter que olvidó devolver, no un robo de $89,000 que descarriló toda mi vida adulta. En ese exacto momento, mirando a mi familia bebiendo su prosecco y metiendo sus sobres dorados, algo vital dentro de mi pecho se rompió por completo. Durante 29 años había desempeñado el papel que me asignaron. Era la callada, la independiente, el amortiguador humano para su disfunción interminable. Había aceptado menos para que Chloe tuviera más. Me había convencido de que su favoritismo financiero era solo una peculiaridad de nuestra dinámica familiar. Pero esto no era favoritismo. Esto era violencia financiera. Me veían no como una hija o una hermana, sino como un recurso literal para ser cosechado cada vez que los deseos de Chloe excedían sus propias cuentas bancarias. Voy a la policía, dije en voz baja. Mi padre en realidad se rió un sonido áspero y despectivo que raspó mis nervios expuestos. Adelante, me desafió haciendo un gesto hacia la puerta principal. Llama a la policía ahora mismo, Harper. Diles que tu padre transfirió dinero de una cuenta conjunta que lleva su propio nombre legal. ¿Crees que me arrestarán por mover mis propios activos? El banco ya lo autorizó. No tienes ningún recurso legal y lo sabes. Así que siéntate, toma una copa de champán y ayuda a tu madre a dirigir estos sobres. Tenemos más de 200 invitados que administrar y no tenemos tiempo para tus teatros hoy. Tenía razón sobre la policía.
La representante de servicio al cliente por teléfono ya había confirmado esa dura realidad. A los ojos de la ley, Tom tenía los mismos derechos sobre esa cuenta. Mis padres habían armado mi propia confianza infantil en mi contra. Pensaron que me habían arrinconado en un rincón inescapable. Pensaron que solo lloraría, gritaría y finalmente aceptaría mi destino como siempre lo hacía. Esperaban plenamente que regresara a mi pequeño y con corrientes de aire apartamento y comenzara tranquilamente a ahorrar desde cero, mientras ellos desfilaban por clubes de campo gastando mi dinero. Los miré a los tres por última vez, observando sus rostros engreídos y satisfechos. No grité, no volqué la mesa. Simplemente me di la vuelta y salí por la puerta principal sin decir otra palabra. Que piensen que ganaron, que piensen que estaba completamente derrotada, porque habían pasado por alto un detalle masivo y catastrófico en su brillante plan. Asumieron que la cuenta conjunta era mi única conexión con el sistema bancario. No tenían ni idea de que iba a entrar en esa sucursal específica, sentarme con el gerente de patrimonio principal y detonar una mina terrestre legal que aniquilaría toda su realidad. Me senté en mi coche al final de su calle suburbana, perfectamente cuidada, mirando fijamente el volante. El motor estaba al ralentí, pero mi pie se sentía permanentemente pegado al pedal del freno. No podía decidirme a meter el vehículo en marcha. Todo mi cuerpo se sentía como si hubiera sido sumergido en una bañera de hielo picado. Mis padres prácticamente se habían reído en mi cara. Mi propio padre me había retado a llamar a la policía sabiendo perfectamente que estaba legalmente protegido por una firma que había proporcionado, sin saberlo, cuando yo era solo una adolescente ingenua. Me di cuenta en ese momento asfixiante de que en realidad no tenía familia. Solo tenía un par de parásitos financieros, que por casualidad compartían mi apellido, y una hermana que veía mis ahorros de vida como su fondo para gastos personales. Necesitaba cortar el cordón de inmediato. Me negaba a permitirles mantener acceso a mis futuros cheques de pago. Si podían vaciar el pago inicial de mi casa sin un ápice de remordimiento, no dudarían en agotar mi próximo depósito solo para pagar una suite de luna de miel de lujo o un arreglo floral premium. Me sequé agresivamente las lágrimas de la cara, agarrando el volante de cuero hasta que mis manos dolieron. Me aparté del bordillo y conduje directamente hacia el distrito financiero del centro de Chicago. El viaje fue agonizante. Cada milla que pasaba solidificaba la fría y dura realidad de mi situación. Tenía 29 años y básicamente empezaba de cero absoluto. La casa, con los hermosos ladrillos expuestos y las grandes ventanas salientes, se había ido. Mi red de seguridad se había ido. Lo único que me quedaba era mi ardiente deseo de cortar todos los lazos que me unían a esas personas. La sucursal bancaria privada que usaba estaba ubicada en la planta baja de un imponente rascacielos de acero y vidrio. Era un edificio intimidante, diseñado para proyectar riqueza y seguridad absoluta. Dos cosas que de repente me faltaban gravemente. Empujé las pesadas puertas giratorias y entré en el espacioso vestíbulo. El interior tenía pisos de mármol impecable, techos altos y la atmósfera tranquila y silenciosa de dinero serio que cambia de manos. No había largas colas ni clientes ruidosos, charlando solo el suave zumbido del aire acondicionado central y el rítmico tecleo de los teclados. Me acerqué al pulido mostrador de taquilla de caoba y solicité cerrar mis cuentas corrientes y de ahorros principales de inmediato. Le dije a la joven detrás del mostrador que necesitaba abrir un perfil completamente nuevo, completamente aislado de mi padre. Ella sonrió amablemente y me pidió mi identificación. Escribió mis datos en su terminal, mostrando mi historial financiero. Mientras sus ojos escaneaban la pantalla, su sonrisa profesional vaciló y desapareció rápidamente. Vio el saldo disponible. Luego,
Vio el retiro reciente de $89,000 marcado justo en la lista de transacciones. Sus ojos se abrieron con alarma. Levantó la vista hacia mi cara, notando mis ojos enrojecidos y mis manos temblorosas. Se inclinó y bajó la voz a un susurro comprensivo. Señora, dijo con cuidado. Debido a la magnitud de este retiro específico y a su solicitud de cortar una cuenta conjunta de larga data, no puedo procesarlo en la ventanilla del cajero. Necesito escalarlo directamente al gerente de la sucursal. Por favor, tome asiento en la sala de espera y lo traeré aquí. Asentí aturdida y me retiré a un sillón de terciopelo lujoso en la esquina del vestíbulo. 10 minutos después, un hombre alto y distinguido salió del pasillo trasero. Su placa de latón decía William Sterling, gerente principal de patrimonio. El señor Sterling era un hombre de unos 60 años, con agudos y perceptivos ojos azules y cabello plateado peinado cuidadosamente hacia atrás. Vestía un traje gris carbón perfectamente entallado, que prácticamente irradiaba una autoridad tranquila. Lo había visto algunas veces a lo largo de los años durante visitas bancarias de rutina, pero nunca habíamos hablado extensamente. Él solía atender a los clientes de ultra alto patrimonio neto. Me hizo señas hacia el pasillo, ofreciendo una sonrisa cálida pero seria. Harper, dijo utilizando mi primer nombre con una familiaridad que me sorprendió. Por favor, pase a mi oficina. Tenemos mucho de qué hablar. Lo seguí a una espaciosa suite de esquina. Las paredes estaban forradas con pesadas estanterías de roble y las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de las bulliciosas calles de la ciudad abajo. Me indicó que me sentara en una lujosa silla de cuero frente a su enorme escritorio. Tomó asiento, cruzó las manos sobre un pulido escritorio de cuero y preguntó exactamente cómo podía ayudarme hoy. Lo expuse todo sobre la mesa. No me molesté en tratar de contener mis lágrimas y ciertamente no intenté proteger la miserable reputación de mi familia. Expliqué con un detalle agobiante cómo mi padre ingresó al portal en línea y maliciosamente vació mi pago inicial. Expliqué que el dinero se utilizó específicamente para asegurar un lugar de club de campo de lujo para la extravagante próxima boda de mi hermana. Le dije que mi padre afirmaba que el robo era perfectamente legal, simplemente porque su nombre todavía estaba adjunto al papeleo original de hace 13 años, cuando abrí una cuenta corriente en la escuela secundaria. Solo quiero que lo eliminen de mi vida, supliqué mi voz, quebrándose bajo el pesado peso emocional. Quiero que cierren las cuentas. Quiero que todos los lazos financieros se corten permanentemente para que nunca pueda tocar un centavo más que gane. Sé que no puedes hacer nada para revertir la transacción. La policía ya me dijo que es un asunto civil. Solo necesito proteger cualquier ingreso futuro que logre generar. Esperaba plenamente que el señor Sterling me ofreciera platitudes corporativas estándar. Esperaba que me diera un pañuelo, recitara la política del banco sobre pasivos de cuentas conjuntas y tramitara sin problemas el papeleo de cierre. Eso es lo que haría un gerente de banco normal. Pero William Sterling no hizo nada de eso. En cambio, toda su actitud cambió. Se quedó perfectamente quieto. Sus dedos dejaron de flotar sobre su teclado. Miró fijamente su monitor de computadora durante mucho tiempo, sus agudos ojos, escaneando rápidamente flujos de datos financieros que yo no podía ver desde mi lado del escritorio. El silencio en la oficina de la esquina se volvió increíblemente pesado, espeso, con una extraña tensión creciente que hizo que los pelos de la nuca se me erizaran. Comenzó a escribir agresivamente, abriendo diferentes pantallas, cruzando la referencia de mi historial de transacciones con la cuenta corriente principal de mis padres. Siguió el rastro digital de mis $89,000 robados. Vio cómo salían de mi cuenta y verificó exactamente a dónde los había dirigido mi padre. Entonces,
Hizo algo que hizo que mi corazón latiera violentamente contra mis costillas. Se levantó de su silla de cuero, pasó junto a mí hacia la pesada puerta de roble de su oficina y giró el cerrojo de latón hasta que hizo clic con un sonido resonante. Alcanzó el cordón de los paneles de vidrio de la pared y bajó suavemente las persianas de privacidad, sellándonos completamente del resto de la sucursal bancaria. Traje saliva agarrando los reposabrazos de mi silla. ¿Qué está pasando?, pregunté, mi voz apenas audible. ¿Hay algún problema con la nueva cuenta? Volvió a su escritorio, pero no se sentó. Apoyó su peso en sus manos flotando sobre la madera pulida y me miró directamente a los ojos. Su expresión estaba completamente desprovista de cortesía de servicio al cliente. Había sido reemplazada por una intensidad feroz y calculadora. Harper, dijo lentamente, enfatizando cada sílaba individual. No soy solo el gerente principal de esta sucursal bancaria en particular. Llevo otro sombrero, uno que tus padres claramente han olvidado en su apresurada arrogancia para financiar una fiesta. Durante los últimos 20 años, fui el abogado de la herencia privada de tu difunto abuelo. La revelación me golpeó como un golpe físico. Mi abuelo, el hombre que construyó un imperio logístico de gran éxito de la nada. Era un hombre que valoraba el trabajo duro, brutal y despreciaba profundamente el derecho no ganado. Había fallecido hace 5 años y como mis padres nunca discutieron asuntos de herencia conmigo, había asumido naturalmente que sus activos simplemente habían sido distribuidos y gastados. Sterling negó lentamente con la cabeza, un brillo oscuro y peligroso apareciendo en sus agudos ojos azules. Tus padres no solo te robaron $89,000 hoy, susurró, inclinándose más cerca. En su prisa codiciosa por impresionar a una familia adinerada, acaban de cometer un error fatal de varios millones de dólares. Me senté completamente congelada en la lujosa silla de cuero frente al enorme escritorio de caoba. El silencio repentino en la oficina cerrada era ensordecedor. Mi cerebro se apresuró a procesar las palabras que acababan de salir de la boca del gerente principal de patrimonio. Mi abuelo, el hombre que prácticamente había construido un imperio regional de transporte y logística desde cero con un solo camión de reparto. Era un hombre de inmensos principios y una ética de trabajo incansable. Llevó las mismas botas de trabajo durante una década, pero donó silenciosamente a organizaciones benéficas locales. Despreciaba la codicia y no toleraba el derecho no ganado. Amaba a mi padre Tom, pero vio a través de sus tendencias perezosas y arrogantes. El señor Sterling no esperó a que encontrara mi voz. Se apartó de su monitor de computadora y caminó hacia un pesado archivador de acero completamente oculto detrás de un panel decorativo de madera en la esquina de su oficina. Tecleó un código digital seguro en el teclado. El pesado cajón metálico se abrió con un suave silbido mecánico. Metió la mano adentro y sacó una carpeta legal gruesa y encuadernada. La llevó de regreso a su escritorio y la colocó justo frente a mí, con un fuerte y deliberado golpe. Tu abuelo dejó una herencia valorada en exactamente $4,5 millones, explicó Sterling, su voz tranquila, pero con una gravedad absoluta. De hecho, dejé escapar un grito. Me presioné las manos contra la boca con los ojos muy abiertos de pura incredulidad. $4,5 millones. No tenía ni idea. Mis padres vivían en una casa suburbana muy bonita y conducían vehículos de lujo alquilados, pero no había nada en su estilo de vida que sugiriera una riqueza generacional de varios millones de dólares. Siempre se quejaban del costo de los impuestos sobre la propiedad y constantemente me presionaban para que cubriera mis propios gastos tan pronto como tuviera edad para trabajar. Los fondos están actualmente bloqueados en un fideicomiso inquebrantable.
continuó Sterling, apoyando la mano plana sobre la gruesa carpeta de Manila. Tus padres figuran como los beneficiarios principales de ese fideicomiso. Sin embargo, tu abuelo era un brillante juez de carácter. Estructuró intencionalmente el calendario de pagos para proteger los activos de los hábitos de gasto imprudentes de tu padre. Tom y Linda no tendrán acceso a un solo centavo del saldo principal hasta que tu padre cumpla exactamente 60 años. Me senté allí mirando la placa de latón en el escritorio, mientras las piezas del rompecabezas encajaban violentamente en mi mente. Hice los cálculos rápidamente. El 60 cumpleaños de mi padre era exactamente dentro de 2 meses. De repente su confianza arrogante y despreocupada en el comedor tenía un sentido perfecto y enfermizo. Me había dicho que dejara de quejarme y que recuperaría mi dinero eventualmente. Le había prometido a mi hermana Chloe que no escatimarían en gastos para su boda de lujo en un club de campo. Estaban usando mis $89,000 como un préstamo puente temporal. Habían robado el pago inicial de mi casa para pagar a los proveedores de la boda hoy, porque esperaban ser multimillonarios en exactamente 60 días. Habían apostado toda mi vida adulta y mi casa real en el próximo pago de su fideicomiso. Sterling abrió la pesada carpeta y pasó varias páginas gruesas de pergamino. Tu abuelo sabía que tu padre tenía un sentido profundo y peligroso de derecho financiero, dijo Sterling, ajustándose sus gafas de montura plateada. Fue testigo de cómo Tom tomaba atajos, explotaba la generosidad y exigía rescates durante años. Tu abuelo lo amaba, pero no confiaba en él, así que cuando redacté personalmente este documento de fideicomiso a su pedido, incluimos una cláusula moral y fiduciaria muy específica y extremadamente rígida. Le dio la vuelta al pesado documento y lo empujó sobre el pulido escritorio hacia mí. Golpeó su dedo índice contra un párrafo densamente escrito resaltado en tinta amarilla desvaída. Lee la sección 4 párrafo B, instruyó Sterling en voz baja. Me incliné hacia adelante, mis ojos escaneando la compleja jerga legal. La cláusula establecía explícitamente que si Tom o Linda eran declarados culpables de abuso financiero, robo, fraude, o la disminución maliciosa de activos pertenecientes a sus descendientes directos, serían irrevocablemente desheredados de inmediato. Miré las palabras, mi corazón latiendo un ritmo frenético contra mis costillas. Pero son titulares conjuntos, argumenté actuando de hecho como abogado del diablo contra mi propia salvación. La representante de servicio al cliente y la policía local ya me dijeron que era completamente legal para él retirar los fondos. ¿Cómo se aplica esta cláusula si el sistema bancario lo permitió? La ley penal y la ley de fideicomisos privados son dos arenas muy diferentes, Harper, explicó Sterling quitándose las gafas y mirándome con feroz determinación. La policía no puede arrestar a tu padre por mover dinero de una cuenta corriente conjunta porque su nombre está en la tarjeta de firma original. Pero este fideicomiso se rige exclusivamente por estrictas definiciones fiduciarias civiles establecidas directamente por tu abuelo. Tenemos la huella digital que muestra que el dinero se originó enteramente de depósitos de nómina directos de tu empresa tecnológica. Podemos probar inequívocamente que son tus ingresos ganados. Sabemos que lo tomaron sin tu consentimiento para financiar una fiesta de lujo, según la definición absoluta establecida por el fideicomiso de tu abuelo, que constituye la disminución maliciosa de los activos de un descendiente. El peso de sus palabras se posó sobre mí como una pesada manta. No solo te han robado el pago inicial de tu casa, dijo Sterling, su voz bajando a un susurro áspero. Al ejecutar esa transferencia no autorizada hoy, han activado legalmente la cláusula de desheredación. Han perdido permanentemente e irrevocablemente $4,5 millones. No podía respirar. La habitación se sentía como si estuviera girando. $4,5 millones. Mis padres tiraron por la borda un imperio absoluto
por un salón de club de campo y un brindis de champán. Estaban tan desesperadamente cegados por su necesidad de impresionar a la adinerada familia de Spencer que activaron exactamente el cable legal que mi abuelo había preparado para atraparlos. Su necesidad tóxica de mantener las apariencias y mimar a mi hermana les costó literalmente una fortuna. Y según los estrictos términos del fideicomiso, concluyó Sterling recostándose en su silla, toda la herencia ahora se transfiere completa y exclusivamente al único heredero legal restante tú. Apoyé mi espalda contra la silla de cuero, completamente abrumada por el astronómico cambio en mi realidad. Hace una hora era una víctima empobrecida, despojada de mis ahorros de vida y burlada por mi propia sangre. Ahora estaba sentada frente a un abogado de sucesiones que me decía que estaba a punto de heredar millones de dólares mientras mis padres se hundían en una deuda catastrófica e irrecuperable. Fue la forma más pura y devastadora de karma que jamás podría haber imaginado. ¿Quiere que presente la orden judicial de inmediato?, preguntó Sterling alcanzando el teléfono de su escritorio. Puedo bloquear sus cuentas principales hoy y notificarles oficialmente que el fideicomiso está congelado en espera de la transferencia por defecto. Miré por las ventanas del suelo al techo el extenso horizonte de Chicago. Imaginé a mi madre Linda alisando su costosa blusa de seda y llamándome dramática. Imaginé a mi padre Tom riéndose en mi cara y retándome a llamar a la policía. Imaginé a mi hermana Chloe sonriéndome mientras admiraba su pulsera de tenis de diamantes y me decía que mi casa podía esperar. Presentar los papeles en silencio hoy solo conduciría a una gran discusión privada a puerta cerrada. Mis padres inmediatamente girarían la narrativa para proteger sus frágiles egos. Mentirían a la familia extendida y alegarían una technicalidad legal que los robó. Me pintarían como la hija codiciosa que robó su herencia. No podía dejar que controlaran la historia. Necesitaban ser completamente expuestos en un escenario donde no pudieran esconderse detrás de su fachada de club de campo. No, dije una claridad fría y dura lavando mi cuerpo entero. No quiero que la presentes hoy. Quiero anunciar su desheredación en la cena de ensayo frente a toda la adinerada familia de Spencer. Quiero que pierdan todo en la misma habitación por la que robaron mi dinero. Sterling bajó lentamente la mano del teléfono. Una leve y aprobatoria sonrisa tocó las comisuras de su boca. Una ejecución pública, señaló suavemente. Tu abuelo siempre apreció una mente estratégica fuerte. Pero si quieres que este golpe sea absolutamente a prueba de balas contra cualquier desafío civil desesperado de sus abogados, necesitamos pruebas irrefutables. Necesitamos que admitan explícitamente que sabían que era mi dinero y que lo tomaron en contra de mi voluntad. Necesitamos que conste por escrito. Asentí lentamente sintiendo un nuevo y profundo sentido de propósito asentarse en mis huesos. Sabía exactamente cómo obtener esa prueba. Durante 29 años había interpretado el papel de la hija derrotada y sumisa a la perfección. Solo necesitaba seguir interpretando ese patético papel unas semanas más. Necesitaba tragarme mi orgullo, interpretar a la víctima desesperada y engañarlos para que confesaran por mensaje de texto. Iba a sonreír, ayudarlos a planificar la boda perfecta y documentar cada palabra arrogante que escribieran. La trampa estaba oficialmente preparada. Durante las siguientes 3 semanas, me convertí en una actriz ganadora del Oscar en mi propia vida. Interpretar el papel de la hija sumisa y derrotada fue lo más agotador psicológicamente que he hecho. Todos los días tenía que despertarme en mi estudio destartalado, mirar la pintura desconchada de mi techo y recordar que mi hermosa y espaciosa casa se había ido. Tenía que tragar la bilis que me subía por la garganta y responder a las llamadas telefónicas diarias de mi madre sobre arreglos florales y menús de catering. Tenía que escucharla quejarse del costo de las orquídeas importadas, sabiendo muy bien
que estaba pagando exactamente por esas flores con el pago inicial robado. 2 días después de mi reunión con el señor Sterling, fui convocada a una boutique de novias de lujo en la parte más rica de la ciudad. Chloe se estaba probando su vestido final. La boutique ofrecía champán de cortesía y copas de cristal. Me senté en un sofá de terciopelo viendo a mi hermana menor dar vueltas con un vestido de seda personalizado que costaba más que un coche usado fiable. Mi madre linda estaba detrás de ella secándose lágrimas falsas de alegría y ajustando el velo de longitud de catedral. Harper no se ve absolutamente impresionante, me preguntó mi madre mirándome a través del enorme espejo dorado. Forcé una sonrisa tensa y convincente. Se ve muy caro, respondí, manteniendo mi voz perfectamente plana. Chloe puso los ojos en blanco y se giró hacia el espejo. Oh, por favor, Harper, suspiró dramáticamente. No empieces con tus deprimentes sermones financieros hoy. Los padres de alguien están organizando la cena de ensayo en el Skyline Club y necesito que todo sea absolutamente perfecto. No tienes idea de lo estresante que es casarse en una familia con tanta influencia social. Me senté ahí agarrando el tallo de mi copa de champán con tanta fuerza que pensé que el fino cristal podría romperse en mi mano. Ella estaba estresada. Mi hermana, que no había trabajado a tiempo completo en toda su vida, estaba estresada por casarse con dinero viejo mientras vaciaba activamente mi cuenta de ahorros para fingir su propia riqueza. Necesitaba que se ahorcaran con sus propias palabras. El señor Sterling había sido muy claro sobre los estrictos requisitos legales. Necesitábamos pruebas escritas irrefutables de que sabían que el dinero me pertenecía exclusivamente y que lo tomaron sin mi permiso para financiar la boda. Así que más tarde, esa noche, mientras estaba sentada sola en mi sofá de segunda mano, elaboré cuidadosamente mi cebo digital. Abrí mi hilo de mensajes de texto con mi padre Tom. Mis manos temblaban físicamente mientras escribía la patética narrativa de víctima que sabía que alimentaría su enorme ego. Escribí: Papá, lo estoy pasando muy mal ahora mismo. Realmente necesitaba esos $89,000 para el cierre de mi casa. El agente de bienes raíces me amenaza con demandarme por incumplimiento de contrato. Por favor, dime que me vas a devolver el dinero. Gané ese dinero y estoy completamente en bancarrota sin él. Presioné enviar y miré la pantalla brillante. No tuve que esperar mucho. 3 minutos después, apareció la burbuja de respuesta gris. Mi padre respondió con la misma desestimación arrogante en la que estaba apostando. Escribió: Deja de quejarte, Harper. Te estás avergonzando por una inconveniencia temporal. Usamos tus fondos para asegurar el salón del club de campo, porque el proveedor exigió efectivo por adelantado, y nuestros activos líquidos están actualmente inmovilizados. El fideicomiso familiar paga dentro de exactamente 2 meses, cuando cumpla 60 años. Recuperarás tu pequeño fondo de casa entonces. Sobrevivirás hasta entonces. No me mandes mensajes sobre esto de nuevo y arruines el estado de ánimo de tu madre. Capturé la captura de pantalla del mensaje inmediatamente. Había admitido haber tomado los fondos, reconociendo que eran míos y declarando exactamente para qué los usó. Pero necesitaba que Chloe también se implicara. Necesitaba demostrar que la niña dorada era una beneficiaria dispuesta y activa del abuso financiero. Abrí un nuevo mensaje a mi hermana. Chloe, te ruego que hables con mamá y papá. Escribí que ese dinero eran 6 años de mis duros ahorros. Mi casa se ha ido por completo debido a la boda de tu venue. Su respuesta llegó mientras probablemente estaba en un salón de belleza de lujo, cargando tratamientos a la tarjeta de crédito de mi padre. Escribió: Harper, tu casa puede esperar. Mi boda es un evento único en la vida.
Papá dijo que te pagará de todos modos con el dinero del fideicomiso del abuelo, así que en realidad no estás perdiendo nada. Deja de hacer que mi tiempo especial gire en torno a ti. Es realmente egoísta. Capturé ese mensaje también. Egoísta. Ahí estaba esa miserable palabra de nuevo. Durante las siguientes 2 semanas, empujaron mis límites absolutos. Como supuestamente estaba demasiado en bancarrota para contribuir con un gran regalo en efectivo a los recién casados, mi madre decidió que podía pagar mis deudas con trabajo manual. Pasé mi fin de semana sentada en la enorme mesa de comedor de mis padres, atando cintas de seda alrededor de 250 recuerdos de boda individuales. Eran pequeños cisnes de cristal llenos de almendras italianas importadas. Cada vez que ataba un nudo, mi padre pasaba por la mesa y hacía algún comentario condescendiente. Mira, Harper, dijo una tarde de domingo tomando un fuerte vaso de whisky. Esto es lo que hace la familia. Todos colaboramos. Cuando finalmente te cases, algún día tal vez Chloe te ayude a atar tus cintas, asumiendo que encuentres un hombre que pueda soportar tu actitud terca. Sonreí dulcemente cogiendo otro cisne de cristal. Tienes razón, papá, dije suavemente. La familia se trata de colaborar. Estoy aprendiendo exactamente de qué se trata esta familia. Me dio una palmadita en el hombro, completamente ajeno al veneno que goteaba de mis palabras. Buena chica, gruñó volviéndose hacia su televisión. Todas las noches después de salir de su casa, abría mi aplicación de correo electrónico seguro y subía las capturas de pantalla diarias directamente al portal legal encriptado del señor Sterling. Documenté cada mensaje de texto, cada correo electrónico pasivo-agresivo y cada mensaje de voz donde mi madre admitió haber movido mis fondos. Construí una fortaleza impenetrable de evidencia digital. 3 días antes de la cena de ensayo, me tomé un largo descanso para almorzar de mi startup tecnológica y volví a entrar en la sucursal bancaria privada. El señor Sterling cerró la puerta de su oficina y abrió mi enorme archivo. Revisó el lote final de capturas de pantalla impresas, extendiéndolas sobre su pulido escritorio de caoba. Se recostó en su silla de cuero y se quitó sus gafas de montura plateada, una expresión de profunda satisfacción profesional asentándose en su rostro. Harper, dijo negando lentamente con la cabeza. He sido abogada de fideicomisos y sucesiones durante casi 40 años. He visto familias pelear ferozmente por dinero. He visto hermanos demandarse mutuamente hasta el fondo, pero nunca en toda mi carrera he visto a alguien cavar su propia tumba financiera con una arrogancia tan espectacular y no ganada. Golpeó su caro bolígrafo contra la impresión del mensaje de texto de mi padre. Al declarar explícitamente que utilizó tus fondos porque sus activos líquidos estaban inmovilizados y al prometer pagarte de la próxima distribución del fideicomiso, ha establecido legalmente una explotación financiera premeditada. Esencialmente, ha firmado una confesión escrita que demuestra que incumplió la cláusula de moralidad fiduciaria establecida por tu abuelo. ¿Estamos listas?, pregunté, mi voz firme y completamente fría. Estamos absolutamente listas, confirmó Sterling reuniendo los papeles. He redactado con éxito los avisos oficiales de desheredación. He asegurado las órdenes judiciales congelando su acceso a cualquier mecanismo de fideicomiso actual. La enorme herencia de $4, 5 millones, ha sido redirigida legalmente a tu única propiedad efectiva, inmediatamente tras la notificación física de estos documentos. Colocó una gruesa pila de papeles dentro de una cartera de cuero de primera calidad y la deslizó sobre el escritorio. Asistiré personalmente a la cena de ensayo, declaró sus brillantes ojos azules, fijándose en los míos. Traeré un notario público con licencia. Cuando des la señal, entraremos en esa sala y dejaré caer el martillo. Gracias, señor Sterling, susurré,
sintiendo que un peso masivo y aplastante se levantaba de mis hombros cansados. No me des las gracias todavía, Harper, respondió levantándose y ofreciéndome su mano. Agradéceme cuando estés sentada en tu nueva casa, viéndolos intentar explicar la bancarrota repentina a sus nuevos parientes políticos adinerados. La noche de la cena de ensayo finalmente llegó. Me paré frente al estrecho espejo en mi pequeño estudio, alisando un simple vestido de cóctel azul marino oscuro. Miré mi reflejo. Parecía agotada, pero había una chispa muy peligrosa en mis ojos que nunca antes había estado allí. Durante 29 años les había permitido pisotearme porque creía que mantener la paz era mejor que iniciar una guerra familiar. Pero no solo habían comenzado una guerra, habían bombardeado toda mi vida para pagar una fiesta temporal. Agarré mi bolso y salí por la puerta. La cena se celebraba en el Skyline Club, un exclusivo restaurante en la azotea en el centro que atendía estrictamente a familias de dinero antiguo y ejecutivos corporativos de alto poder. Los padres de Spencer habían alquilado toda la sala de comedor privada con vistas a las deslumbrantes luces de la ciudad. Mientras subía en el silencioso ascensor de cristal hasta el último piso, mi teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de texto del señor Sterling. El mensaje simplemente decía: el notario y yo estamos en el vestíbulo. Estamos esperando tu señal. Salí del ascensor y caminé hacia las pesadas puertas de caoba del comedor privado. Podía escuchar el caro tintineo de las copas de cristal y la fuerte y arrogante risa de mi padre resonando por el pasillo alfombrado. Tomé una última respiración profunda, sintiendo el secreto de 4,5 millones de dólares ardiendo en mi bolsillo. La trampa legal estaba cerrada, la evidencia estaba asegurada, y mi familia estaba a punto de perderlo todo. Empujé las pesadas puertas de caoba y entré en el comedor privado del Skyline Club. La pura audacia financiera del evento casi me hizo retroceder. Dondequiera que miraba, veía mi pago inicial de casa robado manifestándose físicamente en lujos temporales inútiles. Había enormes arreglos florales de orquídeas blancas importadas en cada mesa. Un cuarteto de cuerda clásico tocaba suavemente en la esquina de la sala. Las ventanas del suelo al techo ofrecían una impresionante vista panorámica del resplandeciente horizonte de Chicago, pero no podía apreciar nada de eso. Lo único en lo que podía pensar era en el hecho de que estaba parada dentro de una sala que mi padre había alquilado utilizando los fondos exactos por los que había sangrado durante 6 largos años. Le entregué mi abrigo a la anfitriona y caminé hacia la zona principal de asientos. La sala estaba llena de unos 60 invitados muy distinguidos. La mayoría de ellos eran familiares lejanos socios comerciales y amigos adinerados del novio. Vi a mi hermana Chloe de inmediato. Estaba sentada cerca del centro de la sala, absolutamente radiante, con un vestido de seda de diseño personalizado que caía perfectamente sobre sus hombros. Se reía a carcajadas, moviendo su cabello perfectamente peinado y sosteniendo una copa de champán caro. No parecía estresada. No parecía alguien que acababa de llevar a la bancarrota a su hermana mayor. Parecía una princesa que creía firmemente que merecía el trato real que estaba recibiendo. Sentada directamente al lado de Chloe estaba su prometido Spencer. Spencer era un chico agradable, pero completamente ajeno a la realidad tóxica de nuestra dinámica familiar. Venía de una larga línea de promotores inmobiliarios comerciales de dinero antiguo. Sus padres estaban sentados en la cabecera absoluta de la mesa principal y eran una presencia increíblemente intimidante. Irradiaban ese tipo de riqueza generacional tranquila y específica que nunca necesita anunciarse. Su madre llevaba un collar de perlas sencillo pero impresionante, y su padre llevaba un traje hecho a medida que probablemente costaba más que mi primer coche. Fueron educados con mi familia,
pero había una frialdad muy distinta y subyacente en sus interacciones. Claramente sentían que se casaban por debajo y no hacían ningún esfuerzo por ocultar sus sutiles juicios. Debido a que los padres de Spencer estaban visiblemente poco impresionados, mis propios padres estaban compensando drásticamente. El nivel de desesperada escalada social que presencié fue genuinamente embarazoso de observar. Mi padre Tom caminaba por la sala con el pecho hinchado, actuando como un titán corporativo multimillonario. Estaba pidiendo ruidosamente botellas de $300 de champán vintage premium para las mesas, asegurándose de que todos escucharan que le decía a los camareros que mantuvieran el alcohol caro fluyendo. Mi madre Linda merodeaba alrededor de la madre de Spencer, riéndose demasiado fuerte de cada comentario menor y tratando desesperadamente de demostrar que pertenecíamos a su exclusivo grupo de ingresos. Estaban montando la actuación teatral definitiva de riqueza y prosperidad. Y estaban financiando la ilusión espectacular entera con mi cuenta bancaria vacía. Encontré mi asiento asignado cerca de la parte trasera de la sala, en una mesa ocupada principalmente por primos lejanos que me ignoraron. Me senté y coloqué mi pequeño bolso de mano en mi regazo. Dentro de ese bolso, mi teléfono vibraba silenciosamente. Era un mensaje del señor Sterling confirmando que estaba sentado en el bar del vestíbulo, bebiendo un agua con gas y esperando junto al notario público con licencia. Sabiendo que él estaba allí abajo con los documentos legales que aniquilarían por completo el falso imperio de mis padres, me dio una profunda sensación de calma helada. Ya no me sentía ansiosa. Me sentía como una francotiradora, esperando pacientemente el momento absolutamente perfecto para apretar el gatillo. El servicio de cena de varios platos comenzó oficialmente y fue un proceso dolorosamente lento. Camareros con impecables smokines blancos sacaron platos de vieiras a la parrilla, costoso risotto de trufa y filete mignon de primera calidad. Miré la comida bellamente emplatada, pero no pude darme el gusto de dar un solo bocado. Comer esa comida se sentía como comer los ladrillos y el mortero de mi casa perdida. Simplemente empujé las vieiras alrededor de mi costoso plato de porcelana, bebiendo agua del grifo y observando la miserable actuación que se desarrollaba en la mesa principal. Cuando finalmente se estaban retirando los platos del postre, la atmósfera de la sala comenzó a cambiar. El cuarteto de cuerda dejó de tocar. El bajo zumbido de la conversación se desvaneció lentamente mientras la gente terminaba sus bebidas y se recostaba en sus sillas. Era hora de los brindis tradicionales de la cena de ensayo. Mi padre aprovechó ansiosamente la oportunidad. Se levantó de su silla en la mesa principal y golpeó agresivamente su tenedor de plata contra su copa de champán de cristal. El agudo sonido resonó a través de la charla restante, exigiendo la atención inmediata de todos. Se abotonó la chaqueta de su caro traje, hinchó el pecho y recorrió la sala con una sonrisa masiva y arrogante. Amigos, familia y estimados invitados, comenzó mi padre, su voz retumbando ruidosamente por el comedor privado. Linda y yo estamos increíblemente emocionados de darles la bienvenida a todos aquí esta noche para celebrar la próxima unión de nuestra hermosa hija Chloe y su maravilloso prometido Spencer. Hizo una pausa dramática, permitiendo que un respetuoso murmullo de aplausos recorriera la sala. Miró directamente a los padres de Spencer, ofreciéndoles una sonrisa asquerosamente dulce. Cuando Chloe primero vino a nosotros y nos dijo que había encontrado al hombre de sus sueños, supimos que teníamos que hacer algo verdaderamente espectacular. Mi padre continuó llevándose una mano al corazón. Supimos que esta boda tenía que reflejar el inmenso amor y dedicación que tenemos por nuestra pequeña niña. Así que Linda y yo nos hicimos una promesa. Prometimos que no escatimaríamos en gastos para darle la boda perfecta e impecable que siempre ha merecido. Agarré el borde de mi mesa con tanta fuerza que mis uñas se clavaron bruscamente en el pesado mantel blanco de lino.
En realidad estaba allí, presumiendo de su generosidad financiera. Estaba reclamando públicamente el crédito por un evento de lujo que en realidad no había pagado. La gente me pregunta todo el tiempo cómo logramos organizar un evento tan magnífico en un lugar tan prestigioso, dijo mi padre, su voz, resumando falsa humildad. Y siempre les digo exactamente lo mismo. Les digo que cuando se trata de las personas que amas, el dinero es simplemente un objeto. Haces lo que sea necesario. Tomas las decisiones difíciles. Haces los sacrificios necesarios. Porque al final del día, la familia ayuda a la familia. Ese es el valor central de nuestro hogar. La familia es absolutamente todo para nosotros. Levantó su copa de champán de cristal en alto, girándose para mirar directamente a Chloe, que brillaba intensamente y se secaba una lágrima falsa de sus ojos. Así que por favor, únanse a mí para levantar una copa por Chloe y Spencer, anunció mi padre en voz alta. Que sus vidas sean tan ricas y hermosas como la celebración que les hemos brindado esta noche. Salud por la feliz pareja. Toda la sala estalló en aplausos. 60 invitados levantaron sus copas caras y repitieron su brindis. Los padres de alguien ofrecieron un aplauso cortés y contenido. Pero mi madre linda casi lloraba de orgullo. Mi padre se volvió a sentar luciendo increíblemente engreído y completamente satisfecho con su magistral actuación. Verdaderamente creía que había engañado a todos en la sala. Creía que había cimentado con éxito su estatus como un patriarca rico y generoso. Los aplausos se desvanecieron lentamente y los invitados comenzaron a bajar sus copas. La sala se quedó en silencio nuevamente, mientras la gente se preparaba para regresar a sus conversaciones privadas. Esa fue mi señal. Empujé mi silla hacia atrás de la mesa. Las patas de madera rasparon ruidosamente contra el pulido suelo de madera, creando un sonido áspero y discordante que atrajo inmediatamente la atención de varios invitados cercanos. Me levanté lentamente, recogiendo mi propia copa de champán intacta. No golpeé mi copa con un tenedor. No necesitaba un truco para llamar la atención de la sala. Simplemente respiré hondo. Cuadré mis hombros y caminé directamente hacia el centro del comedor, deteniéndome a pocos metros de la mesa principal. Miré a mi padre, que de repente fruncía el ceño con confusión. Miré a mi madre, cuya orgullosa sonrisa desapareció instantáneamente, reemplazada por una expresión de pánico repentino y nervioso. Miré a Chloe, que puso los ojos en blanco, asumiendo que simplemente daría un discurso torpe y aburrido. Y finalmente miré directamente a los adinerados padres de Spencer, manteniendo su mirada con una confianza absoluta e inquebrantable. Yo también tengo un brindis que hacer, dije, mi voz resonando clara y nítida por la sala silenciosa, cortando la tensión persistente como una cuchilla física. Creo que es increíblemente importante que honremos la verdadera base de esta hermosa celebración esta noche. El silencio en el comedor privado era tan absoluto que se sentía como un peso físico presionándome los hombros. 60 pares de ojos estaban completamente fijos en mí. Por un fugaz segundo, vi un destello de pánico genuino en el rostro de mi madre. Linda sabía exactamente de lo que era capaz cuando la empujaban a un rincón, pero se había pasado las últimas 3 semanas convenciéndose de que simplemente me había rendido. Mi padre Tom, sin embargo, todavía parecía increíblemente molesto. Realmente creía que solo me levantaba para dar un discurso tradicional y sentimental sobre cuánto amaba a mi hermana menor. Se ajustó su costoso corbata de seda y me lanzó una mirada de advertencia, claramente ordenándome en silencio que mantuviera mi brindis breve y elogioso. No lo miré. Dirigí mi atención directamente a la cabecera de la mesa, haciendo contacto visual con los adinerados padres de Spencer. Realmente es una boda maravillosamente orquestada.
Comencé mi voz resonando agudamente contra los ventanales del Skyline Club. Los arreglos florales son impresionantes. El champán vintage es excelente. Pero dado que mi padre acaba de dar un apasionado discurso sobre la honestidad y el verdadero significado de la familia, creo que es justo que seamos completamente transparentes sobre cómo se financió realmente este espectacular lujo. Una extraña e incómoda onda se movió entre los invitados sentados. La gente se movió incómodamente en sus sillas, sintiendo la repentina y drástica caída de la temperatura de la sala. La madre de Spencer inclinó la cabeza, sus cejas perfectamente manicuradas se juntaron con una silenciosa confusión aristocrática. Cuando mi padre les dice que no escatimó en gastos para su hijita, lo que realmente quiere decir es que ingresó a mi cuenta personal de ahorros mancomunados 2 días antes del cierre de mi casa. Dije enunciando cada palabra aterradora con perfecta y gélida claridad. Quiere decir que maliciosamente vació $89,000 de mis ahorros de vida ganados con tanto esfuerzo sin preguntarme. Quiere decir que robó todo el pago inicial de mi primera casa solo para asegurar este elegante salón de club de campo, porque quería desesperadamente impresionarlos a todos ustedes. La pura magnitud del silencio que siguió a mi declaración fue apocalíptica. Literalmente se podía oír caer un alfiler sobre la gruesa alfombra. El jadeo colectivo de los invitados succionó todo el oxígeno restante de la sala. La madre de Spencer se encogió físicamente su mano, volando para agarrar su collar de perlas, mientras una expresión de horror absoluto y desinhibido cruzaba sus elegantes rasgos. En su mundo de riqueza generacional tranquila, los escándalos públicos sobre dinero robado eran el pecado imperdonable definitivo. Se volvió para mirar a mi madre con una expresión de pura repulsión radiactiva. El rostro de Linda se descolorió instantáneamente de todo color, volviéndose de un tono enfermizo de gris ceniza. Se desplomó en su silla llevándose las manos a la boca, dándose cuenta en tiempo real de que su fachada de alta sociedad, cuidadosamente construida, acababa de ser violentamente incinerada frente a las personas exactas que estaba tratando de engañar. Durante 29 años había sido la guardiana de los secretos familiares designada. Era la bestia de carga confiable que absorbía su abuso financiero y cubría su disfunción tóxica para que pudieran desfilar a Chloe como un trofeo impecable. Había tragado mi propia miseria para proteger su reputación suburbana. Pero de pie allí, en medio de ese lujoso comedor, observando la destrucción absoluta de su falso imperio, me di cuenta de que decir la verdad era la sensación más increíblemente liberadora que jamás había experimentado. Harper, cierra la boca ahora mismo, gritó Chloe, su voz rompiendo por completo el silencioso estupor. Mi hermana se levantó de su silla, casi volcando su copa de champán de cristal. Su rostro estaba enrojecido y sus manos estaban apretadas en puños furiosos a sus costados. No parecía horrorizada de que sus padres hubieran cometido un robo masivo. No parecía arrepentida de que mi futuro se hubiera descarrilado por su fiesta. Solo parecía absolutamente furiosa de que el foco le hubiera sido arrebatado de su perfecta actuación nupcial. «Literalmente estás arruinando mi noche», gritó, apuntando con un dedo manicurado directamente a mi cara. «Estás haciendo esto porque eres una solterona amargada y celosa. Estás enfadada porque la familia de Spencer tiene dinero de verdad, y tú estás atrapada en un miserable estudio». Su arrebato fue la gota que colmó el vaso. Spencer, que había estado sentado rígidamente en su silla, se volvió lentamente para mirar a su futura esposa. Su expresión pasó de la confusión profunda a la terrible comprensión. Estaba mirando a Chloe como si nunca la hubiera visto realmente antes, porque en ese momento específico su verdadera y profundamente fea naturaleza quedó completamente expuesta para que toda la sala la presenciara.
Le importaba más una fiesta que el hecho de que su hermana hubiera sido robada a ciegas. ¡Basta! Rugió mi padre su silla, estrellándose contra el suelo mientras se levantaba agresivamente de la mesa principal. Tom marchó por el suelo del comedor, su rostro de un tono púrpura oscuro y aterrador. Las venas de su cuello se abultaban visiblemente contra su cuello de camisa blanco. Acortó la distancia entre nosotros en segundos, deteniéndose a pocos centímetros de mi cara, tratando de usar su tamaño físico para intimidarme y someterme. Era exactamente la misma táctica de intimidación que había usado toda mi infancia. Ingrata y maliciosa mocosa, gruñó su voz, bajando a un susurro áspero y venenoso, que todavía era lo suficientemente alto como para que la primera fila de invitados lo escuchara. Te dije que mantuvieras los asuntos de familia dentro de la familia. Te dije que te devolveríamos hasta el último centavo cuando el fideicomiso de la herencia se liquide el próximo mes. Estás intentando intencionalmente destruir el futuro de tu hermana por un préstamo temporal. Le señaló el hombro bruscamente. Ahora te vas a dar la vuelta, disculparte con esta sala, afirmar que bebiste demasiado y salir por esa puerta antes de que te eche personalmente. Ordenó, sus ojos ardiendo con una autoridad desesperada y furiosa. No me inmuté. No di un paso atrás. Miré al hombre que me había criado y no sentí nada más que una fría y clínica lástima. Estaba tan completamente cegado por su propia arrogancia que todavía intentaba dictar los términos de su propia ejecución. Acababa de admitirlo de nuevo delante de 60 testigos. Acababa de confesar haber tomado el dinero y confirmó su dependencia del próximo pago del fideicomiso. Me había entregado la pieza final del rompecabezas perfecto. Sonreí. Era una sonrisa lenta, aterradoramente tranquila, que hizo que el furioso color rojo desapareciera repentinamente de la cara de mi padre. Reconoció esa sonrisa. Era exactamente la expresión de alguien que tenía un full house y estaba viendo a su oponente apostar todos los ahorros de su vida en el centro de la mesa. Esa es la cosa increíblemente divertida sobre ese fideicomiso de la herencia, papá, dije, mi voz sonando brillante y cristalina por el devastado comedor. Realmente deberías haber leído la letra pequeña antes de decidir usar mis ahorros de vida como tu préstamo puente personal. Justo en el momento perfecto y absoluto, las pesadas manijas de latón de las puertas de caoba, en la parte trasera del comedor privado, comenzaron a girar. Las pesadas puertas se abrieron con un fuerte y dramático crujido que resonó como un disparo en la sala silenciosa. Toda la fiesta de bodas giró la cabeza al unísono para ver quién llegaba. La trampa que había pasado 3 arduas semanas construyendo oficialmente se había cerrado por completo, y el hombre que cruzaba esas puertas estaba a punto de entregar una carga legal que borraría permanentemente a mis padres del tramo impositivo de los millonarios antes de que tuvieran la oportunidad de entrar en él. William Sterling entró por las pesadas puertas de caoba del comedor privado con la calma y aterradora autoridad de un hombre que ostentaba el poder de destruir vidas con una sola firma. Estaba impecablemente vestido con un traje gris carbón, a medida llevando un grueso maletín de cuero que parecía lo suficientemente pesado como para anclar un barco. Caminando directamente a su lado, había un hombre corpulento, con un traje gris genérico y una expresión completamente en blanco. El segundo hombre era un notario público con licencia, un mensajero profesional de malas noticias, y su presencia en ese lujoso espacio se sentía como una oscura nube de tormenta rodando hacia un día soleado. Mi padre Tom se detuvo en seco. El ímpetu furioso y agresivo que lo había llevado por el suelo del comedor se evaporó instantáneamente. El color púrpura oscuro y enojado se drenó de su rostro dejándolo pálido y de repente muy viejo. Reconoció al señor Sterling de inmediato. Durante toda su vida adulta,
Mi padre había visto a William Sterling como nada más que un obstáculo administrativo menor. Tom siempre creyó que era más inteligente que los abogados. Creía firmemente que la enorme herencia de mi abuelo era simplemente su derecho de nacimiento, una gigantesca hucha que estaba temporalmente cerrada hasta su 60º cumpleaños. Nunca respetó los estrictos límites legales que mi abuelo estableció, porque nunca respetó realmente el brutal ética de trabajo obrero que se necesitó para construir esa riqueza. Pensó que podía encantar su camino a través del sistema legal de la misma manera que encantó su camino a los clubes de campo. Sterling, ¿qué demonios haces aquí? Tartamudeó mi padre su voz, perdiendo toda su confianza retumbante anterior. Este es un evento familiar privado. Estás completamente fuera de lugar interrumpiendo una cena de ensayo. El señor Sterling no parpadeó. No se sintió intimidado por el opulento entorno ni por los 60 invitados adinerados que lo miraban en un silencio atónito. Caminó suavemente por la gruesa alfombra estampada, deteniéndose justo al lado de donde estaba yo. Miró a mi padre con una expresión de profunda disgusto clínico. No estoy aquí como invitado, respondió Tom Sterling, su voz perfectamente modulada y con una escalofriante distancia profesional. Estoy aquí estrictamente en mi calidad oficial, como el principal ejecutivo de la herencia de tu difunto padre. Y estoy aquí porque me has obligado a tomar medidas al cometer un acto de profunda arrogancia financiera. Mi padre intentó hinchar el pecho de nuevo, tratando desesperadamente de salvar su imagen pública frente a los adinerados padres de Spencer. Podemos discutir cualquier papeleo administrativo que necesite firmar el lunes por la mañana en tu oficina, Sterling, dijo intentando un gesto de desestimación con la mano. Como puede ver claramente, estamos en medio de la celebración de mi hija. No estoy realizando negocios de sucesiones esta noche. Nunca más realizarás negocios de sucesiones, lo corrigió Sterling bruscamente. El gerente principal de patrimonio se giró ligeramente y le dio un imperceptible asentimiento al hombre que estaba a su lado. El notario público dio un paso adelante cerrando los últimos metros entre él y mi padre. Metió la mano dentro de la chaqueta de su traje gris genérico y sacó una gruesa pila de documentos legales, pesadamente grapados impresos en papel blanco nítido, sin la menor vacilación o disculpa. El hombre presionó la gruesa pila de papeles directamente contra el pecho de mi padre, obligando a Tom a levantar las manos instintivamente para agarrarlos antes de que cayeran al suelo. Tom, has sido oficialmente notificado, declaró el hombre con una voz alta, clara y monótona que resonó por el silencioso comedor. Mi padre miró los documentos legales en sus manos como si literalmente estuvieran en llamas. Sus ojos recorrieron frenéticamente el texto negro en negrita en la página de portada. ¿Qué es esto?, exigió su voz temblando ligeramente. ¿Tú qué sembrios te intentas hacer aquí? No estoy haciendo nada, respondió Sterling con calma, abriendo su pesado maletín de cuero y extrayendo su propia copia de los archivos. Simplemente estoy ejecutando las directivas legales exactas establecidas por tu padre. Como bien saben, el fideicomiso de $4,5 millones que dejó estaba regido por una cláusula de moralidad y fiduciaria muy específica y rígida. Esa cláusula establece explícitamente que cualquier disminución maliciosa de activos pertenecientes a un descendiente directo resultará en consecuencias inmediatas. Mi madre linda dejó escapar un agudo y aterrado jadeo desde la mesa principal. Se levantó su costosa blusa de seda, atrapando la luz, mientras se aferraba al borde de la mesa para apoyarse físicamente. «¡No puedes hacer esto!», gritó su voz aguda y en pánico. «No disminuimos nada maliciosamente. Solo tomamos prestado algo de dinero de una cuenta corriente conjunta para pagar a los proveedores de la boda. Es nuestra cuenta familiar. Le pagaremos el próximo mes, cuando se abra el fideicomiso». Sterling dirigió sus agudos ojos azules hacia mi madre.
Pedir prestado implica consentimiento, Linda, declaró fríamente. Tomar $89,000 de los ahorros de tu hija sin su conocimiento o permiso pocos días antes de que tuviera programado cerrar su primera casa no es pedir prestado. Es robo. Y tu esposo fue lo suficientemente arrogante como para confirmar este robo por escrito. Sterling levantó una hoja de papel impresa. Era la captura de pantalla exacta del mensaje de texto que había engañado a mi padre para que enviara. Tengo documentación digital completa de Tom admitiendo explícitamente que vació la cuenta de Harper porque sus propios activos líquidos estaban inmovilizados, anunció Sterling. Su voz llegaba a cada rincón de la sala, asegurándose de que la familia de Spencer escuchara cada palabra devastadora. También tengo documentación escrita que demuestra que tenía la intención de utilizar la próxima distribución del fideicomiso para encubrir este retiro no autorizado. Al planear usar la herencia de tu padre para pagar dinero que robaste a tu propia hija, has activado legalmente la cláusula de abuso fiduciario de la sección 4. La sala estaba tan silenciosa que se podía escuchar el suave zumbido del tráfico de la ciudad a través de los gruesos ventanales. Los invitados adinerados estaban completamente cautivados, observando la espectacular destrucción en tiempo real de una familia que anteriormente habían considerado sus iguales sociales. «Esto es absolutamente ridículo», gritó mi padre, agitando los documentos legales en el aire. «No puedes probar abuso financiero por una simple disputa familiar. Te demandaré en un tribunal civil durante una década, Sterling. Contrataré a los mejores abogados del Estado y vaciaré ese fideicomiso entero solo pagando honorarios legales antes de dejar que me lo quites. No tienes los recursos para contratar a un aparcacoches y mucho menos a un equipo de litigios civiles», respondió Sterling con calma, completamente impávido ante la desesperada amenaza. «Porque a partir de las 9:00 de esta mañana, las órdenes judiciales se firmaron oficialmente por un juez superior. Tus cuentas bancarias principales están actualmente congeladas pendientes de una investigación completa por fraude». Mi padre tropezó hacia atrás, golpeando el borde de una silla. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. El terror absoluto de su nueva realidad finalmente estaba penetrando su enorme ego. «Pero la congelación de tus activos temporales es meramente una formalidad procesal», continuó Sterling, entregando el golpe letal final con precisión quirúrgica. «Los documentos que tienes en tus manos son los avisos oficiales de desheredación total. Como ejecutivo de la herencia, te he eliminado completa e irrevocablemente, tanto a ti como a Linda, como beneficiarios del fideicomiso. Has renunciado permanentemente a tu derecho a los $4,5 millones principales». «No», gritó Chloe desde la mesa principal, su voz quebrándose en un sollozo histérico. «No puedes quitar nuestro dinero. Ese es mi dinero. Necesito ese dinero para mi futuro». «Nunca fue tu dinero, Chloe», replicó Sterling, sin siquiera mirar a mi hermana llorosa. «Pertenecía a un hombre que valoraba el trabajo duro y despreciaba profundamente el tipo de comportamiento, con derecho, que estás mostrando actualmente». Sterling se volvió hacia mi padre, quien ahora temblaba físicamente, sosteniendo los documentos con un agarre de nudillos blancos. «Toda la herencia de $4,5 millones ha sido redirigida permanentemente al único heredero legal restante», concluyó Sterling, su voz resonando con absoluta finalidad. «Los fondos ya han sido transferidos a una cuenta privada de alta seguridad bajo su control exclusivo». Sterling giró lentamente la cabeza y me miró ofreciendo un pequeño y respetuoso asentimiento. «La herencia ahora pertenece enteramente a Harper», anunció a la sala. Me quedé allí sintiendo una masiva y abrumadora ola de calor lavando todo mi cuerpo. La vindicación era tan potente que era casi intoxicante. Durante 6 años lo había sacrificado todo para ahorrar $89,000. Había vivido en un apartamento helado. Me había saltado comidas. Había trabajado hasta que mis ojos se nublaron.
Y mis padres lo habían robado todo en 30 segundos para comprar orquídeas importadas y champán vintage, pero habían cambiado su futuro entero por ese lujo temporal. Mi padre me miró con los ojos muy abiertos, con una mezcla de horror absoluto y una súbita y desesperada y suplicante realización. De repente entendió que ya no era el poderoso patriarca de una familia adinerada. Era un hombre en bancarrota y desempleado, sosteniendo una pila de papeles inútiles, enfrentando una montaña de deudas de bodas que nunca podría pagar. Quiero pausar la historia aquí por un segundo. Si alguna vez dudas si debes defenderte contra una familia profundamente tóxica, deja que este exacto momento sea tu señal definitiva. Si alguna vez has sido tratada como un cajero automático humano por las personas que se supone que te protegen, quiero que escribas la palabra karma en los comentarios abajo. Hazme saber si crees que mis padres recibieron exactamente lo que se merecían por robar mi futuro. Ahora déjenme contarles sobre el increíblemente satisfactorio y absoluto destrozo que ocurrió a la mañana siguiente. La boda extravagante, obviamente, no sucedió. A las 10:00 de la mañana siguiente, la familia de Spencer había enviado un aviso legal formal, cancelando oficialmente el matrimonio y exigiendo la devolución inmediata del costoso anillo de compromiso. La mitad de los invitados ya habían oído los viciosos chismes que se propagaban por sus círculos sociales, y ni siquiera se molestaron en presentarse a la recepción de la tarde cancelada. Mis padres se quedaron completamente solos, cargando con $150,000 en tarifas de lugar, arreglos florales y costos de catering de lujo no reembolsables, debido a que habían puesto los depósitos en préstamos puente de alto interés, esperando que el masivo pago del fideicomiso cubriera los saldos. Los acreedores comenzaron a llamar a su casa de inmediato. El club de campo exigió los saldos restantes. Los caterings amenazaron con agresivas demandas civiles. Mis padres no tenían absolutamente ningún fideicomiso para rescatarlos, y sus ahorros personales eran prácticamente inexistentes. 3 días después de la desastrosa cena de ensayo, estaba sentada en mi pequeño y destartalado estudio, empacando mis pertenencias en cajas de cartón. La transferencia legal de la enorme herencia de mi abuelo se estaba moviendo rápidamente y ya había comenzado a buscar casas nuevas en un suburbio hermoso y tranquilo, lejos de la ciudad. De repente hubo golpes frenéticos y agresivos en mi puerta principal. Caminé hacia allá y miré por la pequeña mirilla de vidrio. Eran Tom y Linda. Parecían absolutamente horribles. Mi padre vestía ropa arrugada y su cara estaba cubierta de una barba gris irregular. Parecía que no había dormido durante 3 días consecutivos. Mi madre estaba parada ligeramente detrás de él, retorciendo nerviosamente la correa de su costoso bolso de diseñador, sus ojos rojos e hinchados por el llanto constante. Desbloqueé el cerrojo y abrí lentamente la puerta, dejando la pesada cadena de metal firmemente enganchada. No los invité a entrar. Harper, por favor, suplicó mi padre, su voz completamente despojada de su habitual arrogancia retumbante. Su orgullo había desaparecido por completo, reemplazado por un patético y desesperado pánico. Tienes que hablar con nosotros. Tienes que llamar a Sterling y revertir esta orden. Me apoyé en el marco de la puerta, mirando a las personas que me habían criado. Ya no sentía enojo. La ardiente rabia que me había impulsado durante las últimas 3 semanas se había extinguido por completo, dejando tras de sí una fría indiferencia clínica. No puedo revertir una desheredación legal, papá, dije con calma. El abuelo escribió las reglas. Tú elegiste romperlas. Tienes $4,5 millones ahora, lloró mi madre, empujándose hacia adelante. Sus manos temblaban físicamente. Eres increíblemente rica, Harper. Tienes más dinero del que podrías gastar. No puedes quedarte ahí y dejar que el banco se lleve nuestra hermosa casa.
No puedes dejar que la vida de tu hermana se desmorone. Los acreedores amenazan con poner una hipoteca masiva en nuestra casa. La compañía de préstamos Puente habla de ejecuciones hipotecarias agresivas. Chloe se ha encerrado en su habitación y se niega a hablar con nosotros. Vamos a perderlo todo. Me miró con ojos suplicantes y abiertos, esperando genuinamente que los rescatara, incluso después de robar mis ahorros de vida. Incluso después de humillarme públicamente y tratar de manipularme para que me sometiera, ella todavía creía de alguna manera que yo estaba obligada a actuar como su escudo humano personal. Todavía creía que mi propósito final era absorber sus consecuencias. Miré a mi madre y luego a mi padre. Pensé en los 6 años que pasé comiendo fideos ramen baratos mientras ellos compraban coches caros. Pensé en los $89,000 que robaron con un solo clic impune. Cuando ingresaste a mi cuenta bancaria y te llevaste mi dinero, dije mi voz tranquila, pero llevando el pesado y absoluto peso de la finalidad. Me miraste a los ojos y me dijiste que la familia ayuda a la familia. Me dijiste que no debía ser egoísta y que necesitaba hacer sacrificios por el bien mayor de este hogar. Mi padre tragó saliva, una expresión de profunda vergüenza, cruzando finalmente su rostro. Harper, por favor, susurró. Bueno, finalmente estoy siguiendo tu excelente consejo. Continué mirando directamente a la parte superior de su cabeza inclinada. Me estoy ayudando a mí misma, y te sugiero que averigües cómo ayudarte a ti mismo, porque el banco de Harper está permanentemente cerrado. Gentilmente cerré la puerta de madera maciza justo en sus rostros desesperados y suplicantes. Enganché el cerrojo y deslicé la pesada cadena de metal firmemente en su lugar. El fuerte clic metálico resonó agudamente en el silencioso espacio de mi apartamento. Me quedé allí, apoyando mi espalda contra la fría madera, escuchando a mi madre llorar suavemente al otro lado. Esperé a que la familiar y sofocante ola de culpa me invadiera. Esperé a sentir el tóxico impulso de abrir la puerta y disculparme por establecer un límite. Pero ese sentimiento nunca llegó. En cambio, sentí que un peso masivo y aplastante se levantaba físicamente de mis cansados hombros. Respiré hondo y por primera vez en toda mi vida adulta, mis pulmones se sintieron completamente llenos. Finalmente, era absolutamente libre. Han pasado exactamente 6 meses desde la noche de la desastrosa cena de ensayo. La transferencia legal de la masiva herencia de mi abuelo fue procesada rápida y sin problemas por el señor Sterling. Debido a que mis padres habían confesado explícitamente su robo financiero por escrito, sus desesperados intentos de conseguir un abogado barato y disputar la desheredación fueron inmediatamente desestimados en un tribunal civil. El juez echó un vistazo a los mensajes de texto digitales y a la estricta cláusula de moralidad que mi abuelo había redactado y confirmó la transferencia total del fideicomiso de $4,5 millones a mi propiedad exclusiva. Sentarme en la oficina de esquina del señor Sterling y ver ese número astronómico aparecer oficialmente en mi portal bancario privado, seguro, fue la experiencia más surrealista de mi vida. Pero no usé el dinero para comprar champán importado o vestidos de seda de diseñador. Lo usé para asegurar finalmente la vida pacífica y tranquila por la que había sangrado. No compré la casa pequeña y abarrotada que quería originalmente. En cambio, compré una hermosa y espaciosa casa de 4 habitaciones en un suburbio tranquilo y frondoso, ubicado a 1 hora de la ciudad. Tiene un gran porche envolvente, una enorme bañera profunda y un hermoso jardín extenso, donde bebo mi café todas las mañanas en paz absoluta y total. Mis padres, sin embargo, experimentaron una realidad completamente diferente. Debido a que habían apalancado toda su existencia financiera, asumiendo que el fideicomiso de mi abuelo los rescataría.
Su repentina desheredación desencadenó un catastrófico efecto dominó de ruina total. Los préstamos puente de alto interés que utilizaron para financiar la boda de lujo cancelada de Chloe incumplieron casi de inmediato. Para evitar la bancarrota total y la incautación completa de sus activos por parte de acreedores agresivos, mis padres se vieron obligados a vender rápidamente su impecable casa suburbana. Vieron a una compañía de mudanzas empacar sus candelabros de cristal, su mesa de comedor de caoba y sus costosos vehículos de lujo alquilados. Las ganancias de la apresurada venta de la casa apenas cubrieron sus masivas deudas de bodas pendientes. Hoy las personas que solían mirar con desdén mi apartamento estudio están alquilando una unidad pequeña y abarrotada de 2 dormitorios en el lado completamente opuesto de la ciudad. Mi padre se vio obligado a abandonar su jubilación anticipada y tomar un miserable trabajo de gestión de nivel de entrada en un almacén de logística local solo para cubrir su alquiler mensual básico. Mi madre estaba demasiado profundamente humillada para volver a mostrar su cara en el club de campo. Abandonó todo su círculo social adinerado porque simplemente ya no podía permitirse fingir que pertenecía allí. Y luego está mi hermana Chloe, la perpetua hija dorada, que creía firmemente que estaba destinada a una vida de lujo de alta sociedad, sin esfuerzo, está experimentando actualmente el brutal y aplastante peso de la realidad. Debido a que la adinerada familia de Spencer la abandonó públicamente, perdió su boleto dorado. No tenía ahorros, cero habilidades prácticas y una montaña de deudas de tarjetas de crédito personales que había acumulado comprando ropa de diseñador para impresionar a su ex prometido. Hoy Chloe trabaja turnos dobles en una boutique de ropa de alta gama ubicada en el distrito comercial del centro. Pasa 40 horas a la semana planchando vestidos de seda, organizando bolsos de cuero caros y sirviendo zapatos para las mismas mujeres ricas con las que solía intentar socializar. Tiene que estar de pie todo el día sonriendo cortésmente a los clientes que gastan miles de dólares en una sola prenda, mientras que en silencio regresa a casa, en autobús, a nuestro pequeño apartamento de padres, todas las noches. La pura y amarga ironía de que sirva ropa cara a otras mujeres, mientras se ahoga en deudas, es una lección de humildad que necesitaba desesperadamente aprender. Ya no hablo con ninguno de ellos. Cambié mi número de teléfono. Bloqueé sus direcciones de correo electrónico y establecí una estricta orden de no contacto legal a través de la oficina del señor Sterling. Algunas personas podrían escuchar esta historia y pensar que soy fría o que no perdono. Podrían argumentar que 4,5 millones de dólares es dinero más que suficiente para compartir con las personas que me criaron. Pero la brutal verdad que finalmente me di cuenta es que el amor no es una tarjeta de débito que puedes simplemente deslizar casualmente cuando te conviene. El amor no es un arreglo transaccional donde agotas los ahorros de vida de alguien y esperas que simplemente absorban la devastación con una sonrisa. Mis padres no me amaban. Amaban exactamente lo que podía proporcionarles. Amaban mi silencio, mi cumplimiento y mi disposición a encogerme para que se sintieran poderosos. Perdí a toda mi familia hace 6 meses, pero a cambio gané absolutamente todo lo demás. Encontré mi columna vertebral, encontré mis límites. Finalmente descubrí mi propio valor fundamental. Y mientras me siento aquí, mirando mi hermoso jardín rodeada de la tranquila paz que construí enteramente para mí, me doy cuenta de que descubrir mi propia fuerza fue la verdadera herencia que mi abuelo me dejó. El dinero simplemente me dio la llave para salir por la puerta. Y esa es mi historia. Muchas gracias por quedarse conmigo hasta el final. Si esta historia resonó con usted, si alguna vez tuvo que defenderse finalmente contra una familia que solo la veía como un recurso, quiero que sepa que no está loca y que definitivamente no está sola.
establecer límites estrictos no es un acto egoísta. Es exactamente como honras tu propia vida y proteges tu propio futuro. Por favor, denle a ese botón de me gusta si disfrutaron viendo desarrollarse esta masiva karma. Suscríbanse a Olivia Tells Stories si quieren más narrativas profundamente satisfactorias como esta. Y por favor, consulten la caja de descripción abajo para ver más videos increíbles que sé que les encantarán. Hasta la próxima. Cuídense y nunca dejen que nadie les robe su valor. La lección más difícil de aprender en la vida es que compartir sangre con alguien no garantiza automáticamente que tenga tus mejores intereses en mente. Durante años, creí que ser una buena hija significaba sacrificar mi propia estabilidad para mantener la ilusión de una familia perfecta. Constantemente encogía mis propias necesidades para que otros pudieran expandirse cómodamente. Pero cuando mis padres agotaron sin piedad mis ahorros de vida para financiar una fiesta temporal, no solo robaron mi dinero, destrozaron el condicionamiento tóxico que me había mantenido atrapada durante 29 años. Me enseñaron la brutal pero necesaria verdad de que algunas personas no te aman por quien eres, sino por los recursos, el cumplimiento financiero y la conveniencia que les proporcionas constantemente. La lección definitiva aquí es que establecer límites firmes e inflexibles nunca es un acto de traición contra tu familia. Es un acto fundamental de profunda lealtad hacia ti misma. No estás obligada a prenderte fuego simplemente para mantener calientes a las personas tóxicas. Y alejarse de aquellos que te explotan activamente es la inversión emocional más poderosa que puedes hacer. Tu autoestima no se define por la cantidad de abuso que puedes soportar en silencio. Tampoco se mide por tu voluntad de actuar como amortiguador humano para el derecho irresponsable de otra persona. La verdadera riqueza es la absoluta libertad de reclamar tu propia vida, construir tu propio santuario de paz y finalmente reconocer que tu paz es demasiado cara para ser comprometida nuevamente. Si este viaje resonó contigo, y si alguna vez tuviste que enfrentarte audazmente a personas que solo te vieron como un recurso infinito, por favor, recuerda que nunca estás sola. Suscríbete a Olivia Tells Stories para más narrativas profundamente satisfactorias sobre cómo recuperar tu poder. Dale me gusta a este video para apoyar el canal y deja un comentario compartiendo tus propias experiencias, estableciendo límites que cambian la vida.